Muy buenas tardes, mi querida comunidad. Aquí Mundano Fanfic con un nuevo vídeo. Aquí les traigo una nueva historia para que puedan disfrutar en familia, la cual se llama Issei, el último jugador del tablero. Esta será una historia nueva, ambientada con una temática totalmente diferente a la cual estamos acostumbrados a escuchar, y espero que la puedan disfrutar al máximo. Aquí su autor, Mundano Fanfic. Después de estas dos novelas que les acabo de subir actualizadas y nuevas, trataré de escribir otras más de su interés. Por ahí tengo varios títulos interesantes para ustedes, y más los dejo con Igual un el título capítulo. general. Issei. El último jugador del tablero género. Acción, fantasía, drama sobrenatural, tono épico, reflexivo, con toques de misterio y emoción. Igual créditos y derechos de autor. Esta es una obra de ficción de fans, fanficción, inspirada en el universo de High School DxD, y otras posibles franquicias. Todos los derechos sobre los personajes originales de High School DxD y cualquier otra serie mencionada pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios legales. El autor de esta obra solo reclama propiedad sobre los personajes originales, eventos y elementos creativos únicos desarrollados dentro de esta narrativa. Igual lee más contenido del autor en plataformas digitales de fanfic y redes. Igual este contenido se presenta bajo los principios de uso justo, fair use, con fines de entretenimiento, análisis y difusión no comercial. No se pretende infringir derechos de autor ni obtener beneficios económicos directos mediante el uso de material de terceros. Igual descripción de la historia. El universo nunca se recuperó del todo tras la Gran Guerra Celestial. Lo que queda de la creación es un vasto campo de batalla, conocido por los seres supremos como el tablero del mundo. En este juego cósmico, ángeles, demonios, dioses y facciones humanas dispersas luchan por controlar las piezas restantes, buscando desesperadamente el equilibrio, o la dominación total. Issei Youdou, un joven de vida aparentemente normal, está a punto de descubrir que no es un espectador. Él posee el alma del último jugador, el ser predestinado a mover la pieza final y más decisiva de este misterioso tablero. Marcado por este destino ineludible, Issei debe aprender rápidamente las reglas de este juego de reinos, donde cada decisión puede salvar o condenar la existencia. ¿Aceptará su rol como el peón final, o reescribirá las reglas como el último jugador del tablero? Issei. El último jugador del tablero es un fanfic que combina acción sobrenatural y fantasía épica con un fuerte enfoque en el drama existencial y la estrategia. Presenta una versión de Issei obligado a ser más perceptivo, calculador y maduro ante la inmensidad de su poder y su rol. Ideal para fans de telenovelas de fantasía, juego de poder, tramas centradas en la estrategia y el destino, protagonistas con un poder oculto o un gran secreto, mundos postguerra o de equilibrio roto, historias con un tono épico y reflexivo igual y advertencia de contenido. Esta historia puede contener temas filosóficos / existenciales complejos, violencia sobrenatural y conflictos a gran escala, elementos de drama intenso. Capítulo 12. Las alas de la duda. El amanecer llegó con un resplandor tenue, casi tímido, que se filtraba por las vidrieras de la Academia Kuo. Issei se levantó antes de que sonara el despertador. Había pasado la noche entera soñando con el tablero, pero esta vez no aparecía Drake ni las piezas. Solo un vacío blanco y una voz. Una voz suave, casi divina, que susurraba. El cielo teme lo que aún no comprendes. El eco de esas palabras le erizó la piel. Desde que su poder se había manifestado completamente en el entrenamiento del jugador, su percepción espiritual se había vuelto más aguda. Podía escuchar los pensamientos ocultos de algunos demonios, el eco de las oraciones en los templos cercanos, incluso los latidos del propio planeta. Pero aquella voz era diferente. Era pura. Lejana. Familiar. ¿Otra vez sin dormir? Preguntó Rías, entrando a su habitación sin previo aviso. No puedo evitarlo, respondió Issei, frotándose los ojos. Algo o alguien me está llamando. Rías lo observó en silencio. Su expresión cambió de preocupación a firmeza. Entonces iremos al santuario del cielo. Si lo que sientes proviene de la esfera divina, encontraremos respuestas allí. ¿El santuario? Pensé que ese lugar estaba sellado por órdenes del Consejo Celestial. Lo estaba, dijo Rías con un brillo desafiante en la mirada. Pero yo tengo mis propios métodos. ¿A qué no apareció detrás de ella con una sonrisa traviesa? Y yo tengo las llaves que accidentalmente cayeron en mis manos. Sabía que dirías eso, suspiró Issei. El viaje hacia el santuario no fue sencillo. Debían cruzar el bosque espiritual que separaba la academia de los terrenos celestiales. El aire allí era denso, cargado de energía sagrada. Cada hoja, cada piedra, parecía susurrar oraciones antiguas. A medida que avanzaban, Issei notó algo extraño. Sus alas, las que habían surgido desde que despertó su herencia divina, comenzaban a reaccionar solas. Eran blancas, luminosas, pero en su interior brillaban vetas rojas, como si el poder del dragón y el de Dios se mezclaran dentro de él.
Tus alas cambian otra vez, murmuró Akeno, fascinada. Son hermosas y aterradoras al mismo tiempo. Eso es lo que me preocupa, dijo Issei mirando el resplandor que emanaba de ellas. No sé si están reflejando lo que soy o lo que voy a ser. Rías se detuvo y lo miró fijamente. Issei, recuerda lo que te dije. No temas a lo que eres. Teme a lo que niegas ser. El grupo llegó al borde de un gran acantilado. Más allá, flotando sobre un mar de nubes, se alzaba el santuario del cielo. Una estructura gigantesca hecha de piedra blanca y cristal. Columnas de luz conectaban el suelo con el firmamento, como si el propio cielo descendiera para sostener el templo. Es hermoso, y susurró Issei. Y peligroso, agregó Rías. Cualquier ser que no posea una energía pura será rechazado por el sello. Issei dio un paso al frente. Entonces, déjame intentarlo primero. Cerró los ojos, extendió sus alas y concentró su energía. Una ráfaga de luz descendió sobre él. Durante unos segundos, pareció que sería rechazado como los demás híbridos pero entonces, el sello se abrió, dejando pasar una corriente de aire cálido. Lo logró, dijo Akeno con una sonrisa de asombro. Rías asintió lentamente, pero en sus ojos había más preocupación que alegría. No fue el sello quien lo aceptó. Fue algo dentro del santuario que lo reconoció. Dentro del templo, el silencio era absoluto. Una cúpula infinita reflejaba constelaciones que no pertenecían a este mundo. Issei caminó hacia el centro del recinto, donde un pedestal sostenía una pluma dorada suspendida en el aire. Apenas se acercó, la pluma vibró y una voz resonó en toda la sala. Hijo de la luz y del dragón, y tus alas no son un don, sino una advertencia. La energía que llenó el lugar hizo que Rías y Akeno retrocedieran. Issei, en cambio, permaneció firme, mirando la pluma. ¿Quién eres? Preguntó con voz temblorosa. Soy el eco de aquel que fue, y la sombra de lo que vendrá. Las alas que portas no pertenecen al cielo y ni al infierno. Son el juicio y la redención entre ambos. El resplandor envolvió a Issei, elevándolo unos centímetros del suelo. Por un instante, su mente se inundó de visiones. Guerras entre ángeles y demonios. Mundos colapsando. Un trono vacío. Y en medio de todo y él, con las alas divididas, extendidas en ambos extremos del horizonte. Rías gritó su nombre, pero el sonido se desvaneció en el resplandor. Akeno trató de acercarse, pero una barrera invisible la detuvo. Entonces la voz habló una última vez. Cuando las alas se separen, el tablero caerá. Y solo aquel que recuerde su origen podrá reconstruirlo. La luz desapareció. Issei cayó de rodillas, jadeando, con la mirada perdida. Rías corrió hacia él, sosteniéndolo entre sus brazos. Issei. ¿Qué viste? ¿Qué pasó? Él tardó en responder. Cuando por fin habló, su voz fue apenas un susurro. Vi el cielo y llorando. Afuera, una figura encapuchada observaba desde la distancia. En su mano, sostenía una pieza de ajedrez. Una reina negra. Entonces, el peón dorado ha abierto la puerta, susurró con una sonrisa. El juego avanza. La pieza brilló con energía oscura y el viento se llevó sus palabras. El aire dentro del santuario aún vibraba con la energía que había despertado. Rías y Akeno observaban en silencio cómo Issei, aún de rodillas, respiraba con dificultad. La pluma dorada flotaba frente a él, pero ahora parecía más tranquila, como si lo estuviera esperando. Rías, murmuró Akeno, eso no fue un simple sello de reconocimiento. Lo que vimos y fue una conexión directa con la fuente. Lo sé, respondió la pelirroja, sin apartar la vista de Issei. Pero no entiendo por qué lo eligió. La pluma comenzó a emitir un brillo tenue. De su interior surgió una figura hecha de luz, femenina, etérea, con alas infinitas que se extendían más allá de la vista. No era completamente visible. Su forma se distorsionaba, como si el mundo no pudiera contener su verdadera presencia. Issei alzó la cabeza. Su mirada se cruzó con la de aquella figura. Por un momento, sintió que su corazón dejaba de latir. Turi, dijo con voz apenas audible. Te he visto antes y en mis sueños. La figura habló, su voz sonaba como un coro celestial y un susurro a la vez. No soñabas, Issei Youdou. Eran fragmentos de tus recuerdos sellados. El silencio se apoderó del lugar. Rías y Akeno intercambiaron una mirada confundida, pero no se atrevieron a interrumpir. Eres hijo de la luz primordial, nacido de una chispa que el creador dejó antes de desaparecer. Tu poder no proviene del cielo ni del infierno, sino de la raíz misma de la existencia. Issei se estremeció. ¿Qué significa eso? ¿Que yo no soy humano? Eres más y menos que eso. Un puente. Un símbolo. Naciste para unir lo que fue dividido. Las piezas del tablero que perdieron su propósito. Akeno dio un paso adelante, cautelosa. ¿Tablero? ¿Te refieres al mismo del que habló Aria? La figura la miró. El tablero de la creación. Cada reino, luz, sombra, equilibrio es solo una parte del juego original. Pero el tablero se fracturó y ahora sus piezas vagan sin rumbo. Issei se levantó lentamente. Entonces, ¿y por eso yo puedo moverme entre los reinos? ¿Por eso el poder del dragón no me consume ni me destruye? Exacto. Porque no perteneces a ninguno. Tú eres el último jugador, aquel que debe restaurar el orden del juego. El suelo tembló. Las paredes del santuario comenzaron a proyectar imágenes.
Batallas antiguas entre ángeles caídos, dragones de fuego, dioses olvidados. Y entre ellos, un joven con alas divididas mitad blancas, mitad rojas que blandía una espada de luz fracturada. Rías lo reconoció al instante. «Eres tú», susurró, mirando a Issei. «Ese eras tú». La figura asintió. Su alma ha renacido una y otra vez, esperando el momento en que el tablero vuelva a girar. La luz comenzó a desvanecerse poco a poco. Pero cuidado, Issei Oudou. Cada movimiento tiene un precio. ¿Y hay quienes desean romper el tablero para siempre? ¿Quiénes?, preguntó Issei, alzando la voz. Pero la figura ya se disolvía, convirtiéndose nuevamente en una lluvia de luz. Cuando el cielo cante con dos voces, sabrás quién mueve las piezas en la oscuridad. Y luego y silencio. La pluma cayó lentamente en las manos de Issei. Estaba tibia, como si respirara. El último jugador, repitió, intentando entender lo que acababa de oír. Ria se acercó, colocándole una mano en el hombro. Issei, ahora más que nunca tienes que ser cuidadoso. Si lo que esa entidad dijo es cierto, no eres solo un jugador del tablero y eres parte del tablero mismo. Aquino, por su parte, frunció el ceño. Y si eso es cierto, alguien más debe estar jugando contra ti. Issei levantó la vista. La pluma en su mano brilló con un tono dorado y rojo. Por un instante, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una presencia distante, invisible, observándolo. Esa misma noche, en una dimensión donde la oscuridad era tangible, una figura encapuchada avanzaba entre columnas rotas. Su voz sonaba como un eco metálico. Así que el peón dorado ya escuchó la voz de su creador y perfecto. Frente a él, otra figura se materializó. Un hombre de ojos carmesí y sonrisa cortante. ¿Y ahora qué harás, reina del vacío? La encapuchada levantó una pieza de ajedrez oscura. El rey de la sombra. Haré lo que siempre he hecho. Mover primero. Ambas piezas, la reina y el rey, flotaron sobre el aire, chocando entre sí con una energía oscura que hizo temblar todo el plano. Que comience la segunda etapa del juego. De vuelta en el mundo real, Issei observaba el cielo nocturno desde el balcón de la academia. Apretó la pluma entre sus dedos. Si de verdad soy el último jugador y entonces no puedo fallar. No fallarás, dijo una voz detrás de él. Era Rías, apoyándose a su lado. Pero recuerda, hasta el mejor jugador necesita aliados. Issei sonrió, aunque su mirada seguía fija en el horizonte. Sí, pero también necesita saber quién está moviendo las piezas en su contra. La luna se reflejó en sus ojos, y por un instante, el símbolo dorado en su mano volvió a brillar. El amanecer llegó con un brillo gris. La energía del santuario aún flotaba sobre Kuo, y aunque la ciudad parecía tranquila, las vibraciones del tablero eran cada vez más intensas. Issei no había dormido. La pluma dorada seguía flotando sobre su escritorio, girando lentamente en un patrón que formaba un círculo de luz. Cuando el cielo cante con dos voces, y esas palabras resonaban una y otra vez en su cabeza, como un eco que no podía detener. No puedo quedarme quieto, dijo para sí mismo, levantándose. Tomó la pluma. En el momento en que la sostuvo, un resplandor envolvió la habitación. De pronto, el mundo desapareció. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no estaba en su cuarto. Frente a él se extendía un paisaje imposible. Un cielo sin sol, un suelo transparente que reflejaba tanto arriba como abajo, como si estuviera caminando sobre el espejo del universo. No había viento, ni sonido, ni vida. Solo una calma inmensa. Este lugar, susurró Issei. Es el reino del equilibrio. Una voz respondió, suave y distante. Correcto. El lugar donde incluso los dioses callan. De entre la bruma apareció una figura. Era un hombre alto, cubierto con un manto blanco y negro, sus ojos eran dorados, pero en ellos no había emoción. ¿Quién eres?, preguntó Issei. Soy el guardián del trono del silencio. Custodio las verdades que el ruido del mundo no puede comprender. El suelo se iluminó con símbolos antiguos. A medida que Issei avanzaba, sentía el peso del silencio presionando su mente. Cada paso que daba hacía eco, pero el sonido se desvanecía antes de llegar a sus oídos. Has sido convocado aquí porque tu alma está dividida, continuó el guardián. Llevas dentro de ti la luz, la oscuridad y algo más. Algo que ni siquiera tú entiendes. Issei frunció el ceño. ¿Y qué tengo que hacer para entenderlo? El guardián extendió su mano. Escuchar el silencio. Una corriente de energía envolvió a Issei, levantándolo del suelo. El vacío se volvió absoluto. Ni siquiera su respiración podía oírse. Por un momento, creyó que estaba muriendo. Pero entonces, una voz interior, su propia voz, comenzó a hablarle. Siempre has temido perder a los demás, Issei, te esfuerzas por protegerlos, pero en el fondo